El informe de similitud facilita la evaluación de la originalidad del texto analizado, indica el número de fragmentos obtenidos de las fuentes y detalles sobre ellos, así como permite al revisor aceptar fragmentos o fuentes similares que permiten calcular nuevamente el coeficiente de similitud y guardar los cambios y comentarios. Tiene como funcionalidad generar coeficientes de similitud, determinando el porcentaje de textos citados dentro del texto analizado. Destaca los fragmentos similares encontrados en las bases de datos. Muestra listas desplegables con los 10 fragmentos más largos que sean identificados como similares en las diversas bases de datos. Permite la navegación en las diferentes partes del documento. Detecta alteraciones del texto original, como intento de parafraseo. ¿Qué son los coeficientes de similitud? Son aquellos que determinan la extensión o el porcentaje de fragmentos idénticos que se encuentran en otros textos. Los coeficientes de similitud establecidos por Strike son: coeficiente de similitud 1, identifica que el documento contiene frases de 5 palabras o más encontradas en las diferentes bases o recursos de Internet. Coeficiente de similitud 2, determina que el documento contiene frases de 25 palabras o más que se encuentran en dichas bases de datos. Coeficiente de bases de datos de actos jurídicos, establece que el documento tiene 8 palabras o frases más largas encontradas por el sistema en la base de datos de actos jurídicos. Coeficiente de cita, indica el porcentaje del texto que se encuentra citado entre comillas, siempre y cuando estén presentes. El informe contiene advertencias de los posibles intentos para evitar la detección de frases citadas mediante la manipulación del texto. Permite pasar a la parte del texto que contiene estas advertencias, utilizando las flechas que se encuentran al lado de cada una de los tipos de alteraciones. Strike muestra las posibles modificaciones o alteraciones dentro del texto. Caracteres de otro alfabeto, indica caracteres de alfabeto similares a los caracteres utilizados por el autor. Puntables, espacios aumentados entre letras. Microespacios, espacios agregados dentro de las palabras con intención de separarlas. Caracteres ocultos, se refiere a letras insertadas de color blanco usadas para llenar espacios entre palabras. Paráfrasis, fragmentos similares que no son idénticos, que fueron cambiados intencionalmente por el autor. Las listas en el informe permiten al evaluador hacer un análisis rápido de las principales fuentes en las que se encontraron fragmentos idénticos. Para cada base de datos y fuente en el informe, hay un porcentaje de texto similar encontrado en el texto analizado. Las listas desplegables son las siguientes. Lista de los 10 fragmentos más largos que encontró el sistema en todas las fuentes, lista de fragmentos idénticos encontrados en la base de datos RefBooks, lista de fragmentos idénticos encontrados en la base de datos de actos jurídicos. Lista de fragmentos idénticos encontrados en la base de datos de origen, lista de fragmentos idénticos encontrados en el programa de intercambio de bases de datos, lista de fragmentos idénticos encontrados en Internet. Los valores junto a cada fuente representan el porcentaje del texto analizado en el texto completo. En la lista de similitudes de Internet, el informe también menciona las URL que se ignoraron durante el análisis cuando se cargó el documento para la verificación. Para fragmentos encontrados en Internet, al hacer clic en el enlace de la fuente se abrirá una página de vista previa de la página de Internet en el lado izquierdo del informe. Los fragmentos similares se resaltarán con un fondo amarillo para distinguir el texto similar analizado. Esta herramienta fue creada para facilitar el proceso de evaluación. El sistema muestra todos los fragmentos similares en la fuente. Descripción de los colores que aparecen a lo largo del informe de similitud. Verde, fragmentos detectados entre los recursos globales de Internet; rojo, fragmentos detectados en las bases de datos disponibles para el sistema, tanto del propio cliente como de los demás clientes que pusieron a disposición su base de datos para los medios de verificación cruzada; azul, fragmentos de la misma fuente; cada fragmento se resalta de verde, rojo, naranja a azul cuando el usuario hace clic en la fuente; naranja, fragmentos detectados en la base de datos RefBooks, fondo azul. Fragmentos detectados en la base de datos legal, fondo morado, textos entre comillas. En el informe, puede notar 2 tonos de rojo y verde. Los diferentes tonos representan el hecho de que 2 o más fragmentos fueron tomados de la misma fuente, pero en el texto analizado se cambió su orden. El módulo de búsqueda de contenidos de inteligencia artificial está disponible una vez habilitado por el equipo de soporte. El módulo permite buscar contenido generado por inteligencia artificial en cualquier tipo de trabajo.
Si el módulo del lado del servicio de asistencia está configurado como disponible de forma predeterminada, el usuario verá un control deslizante en modo desactivado al cargar un documento. Para activar la validación, el usuario debe mover el control deslizante hacia la derecha. Si el control deslizante está en la posición activada por defecto, el documento se comprobará automáticamente en busca de plagio. El usuario podrá desactivar la comprobación arrastrando el control deslizante hacia la izquierda. Una vez que se ha comprobado el contenido del documento, el sistema genera un informe que está disponible en el informe de similitud interactivo en detección de contenido. Haciendo clic en Detalles, el usuario puede abrir el informe sobre la presencia de contenido dentro del informe interactivo y revisar los resultados. A la derecha del informe aparece el texto que se va a analizar, que se coloreará con uno o varios colores. Estos colores indican el grado de probabilidad de que el fragmento de texto esté escrito por las herramientas de IA. A la derecha hay información sobre el significado de los distintos colores del texto. Si el color del texto es verde oscuro, significa que la probabilidad de que el fragmento de texto haya sido escrito por la IA se sitúa entre el 0 y el 20%. Si el color del texto es verde claro, significa que la probabilidad de que el fragmento de texto haya sido escrito por la IA oscila entre el 20 y el 40%. Si el color del texto es amarillo, significa que la probabilidad de que el fragmento de texto esté escrito por la IA se sitúa entre el 40 a 60%. Si el color del texto es rojo claro, significa que la probabilidad de que el fragmento de texto esté escrito por la IA se sitúa entre el 60 a 80%. Si el color del texto es rojo oscuro, significa que la probabilidad de que el fragmento de texto esté escrito por la IA oscila entre el 80 y el 100%. El sistema también refleja la proporción de probabilidad de que todo el texto haya sido escrito por una IA. Omitir referencias. Las referencias o bibliografía pueden ser ignoradas por el sistema durante el análisis para evitar influencias en los porcentajes de SCS. Esta opción puede ser activada por el administrador de la cuenta y funcionará para listas numeradas, estilos E1, 2, 3, 1, 2, 3, T1, 2, 3, que comiencen con una de las siguientes palabras clave: bibliografía, tema, ensayos, documentos, artículos, estudios, recursos web, páginas web, libros, revistas. Una vez que este modo está activado, el sistema omitirá la bibliografía en todos los documentos que se carguen. Alerta por documentos similares ya marcados, opción que puede ser activada por el servicio de atención al cliente, informa a los usuarios si ya fueron subidos al sistema documentos con el mismo título o autor. Protocolos. Si su institución requiere crear documentos que incluyan detalles tomados de los informes de similitud, podemos agregar las plantillas de los documentos en el sistema y se emitirán automáticamente con los datos de los informes. Los protocolos son los documentos adicionales que pueden ser impresos y firmados por el supervisor. Traducciones. El sistema tiene una función que detecta similitudes en las traducciones. Esta función puede ser activada por el servicio de atención al cliente. El informe de traducción se interpreta de la misma forma que el informe original, con la diferencia de que el informe será para el texto traducido, en la combinación de idiomas que haya seleccionado el usuario. El sistema proporciona la información anterior, lo que permite una evaluación independiente sobre la legitimidad de los préstamos que se encuentran en el documento verificado. El propósito del sistema no es declarar si el texto fue escrito de forma independiente o no, sino proporcionar los materiales necesarios para formarse una opinión sobre su originalidad. Por lo tanto, el informe de similitud siempre debe ser examinado por una persona competente. En particular, no se debe evaluar un documento basándose únicamente en los porcentajes de los coeficientes de similitud. Es necesario verificar el contenido del documento, si las citas están marcadas y si provienen de documentos enumerados en las referencias. Solicita tu periodo de prueba y capacitación. Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico o en redes sociales, te ampliaremos la información y guiaremos en el proceso de solicitud.